Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos como invitados a Dean Lincoln y a Crisia Lincoln. Gracias. Bienvenidos a este programa. Gracias. Gracias por invitarnos para estar con ustedes. Estamos bien bendecidos. Gracias. Gracias por invitarnos a su programa. Es un honor, un privilegio de estar aquí con ustedes. Lo dejo con su anfitriona, Dorita. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente. Y ahora nosotros les vamos a compartir unos testimonios tan preciosos porque tenemos el privilegio de tener con nosotros a un descendiente del presidente que fue de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Pero vamos a comenzar, si te parece, Brenda, con su esposa Crisia. Crisia, el hecho de tenerte a ti aquí con tu esposa me trae muy buenos recuerdos de la juventud, no solo cuando fuimos instruidas con la palabra de Dios, sino también cuando pudimos instruir a los niños con los principios bíblicos. ¿Qué experiencia podías compartirnos al respecto? Bueno, yo considero de que el instruir al niño desde cuando está pequeño es una oportunidad tanto para los padres como para los maestros, el implantar la palabra de Dios en sus corazones, porque es la edad cuando ellos son como una esponja que están absorbiendo todo lo que uno les enseña, para cuando sean grandes, como dice la palabra de Dios, no se aparten de él. Por eso yo considero que la edad del niño, desde 0 hasta 5 años, es cuando más nosotros debemos de recitarles la palabra de Dios para que se vaya quedando no solo en la mente, sino en el corazón, para que más tarde dé frutos. Exactamente, eso es lo importante, que dé frutos. Y por la experiencia también podemos nosotros afirmar, decir 100% seguros que el conocimiento de la palabra de Dios en los niños produce mucho fruto en las diferentes áreas vocacionales. Porque puede ser un médico instruido con la palabra de Dios, no va a comercializar esa vida, va a apreciar esa vida, va a tener cuidado aún de cuando le va a dar un diagnóstico a un paciente. Un ministro de educación, también le va a dar una gran importancia al valor de la educación con esos principios bíblicos en el desarrollo de la niñez. Cuéntame, Crisia, ¿qué otra experiencia podríamos compartirle a nuestra teleaudiencia respecto a la educación de los niños con esos principios bíblicos? Bueno, yo considero de que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, casi siempre los padres cuando los mandamos a la escuela, queremos que los niños vayan, aprendan para que lleguen a ser alguien en el futuro. Pues de la misma manera, cuando nosotros los padres les instruimos y les damos la palabra de Dios, es para que sean siervos y sean embajadores a donde quiera que ellos vayan y lleven la palabra de Dios también. Por eso nosotros le damos valor a lo académico, que es importante, pero también darle valor a la palabra de Dios instalada e impartida en el niño. Y cuando instruías con la palabra, con niños, que yo recuerdo teníamos variedad en cuanto a las edades, niños de 5 añitos, de 8, de 10,
¿Recuerdas alguna anécdota que quisieras compartirnos? Bueno, yo creo que yo recuerdo de una alumna que yo tenía en escuela dominical, que en aquellos años, hace que 30, 35 años, cuando les dábamos escuela dominical a los niños, les enseñábamos unos cartoncitos, unas figuras de los personajes de la Biblia, y ella siempre insistía y me preguntaba, ¿verdad? ¿Y ese quién es? Y yo le decía, este representa a Jesús, este representa a Pedro, Pablo, y ella siempre me estaba preguntando. No era suficiente para ella la historia bíblica hasta que yo le enseñaba con los muñequitos, les decía ella, los muñequitos, yo le enseñaba, y ella, para poder visualizar, ella estaba esperando siempre y me preguntaba mucho de los muñequitos de personajes de la Biblia. La única anécdota que ahorita se me viene a la cabeza. Bueno, yo recuerdo un testimonio de una de nuestras alumnas, Lucy Choi, que se sentía enfermita, y ella nos pidió que oráramos, y oramos por ella, y al instante ella se sintió mejor. Hay necesidades en los niños que a veces los adultos no nos percatamos de ellas. Dentro de esas necesidades es que el niño quiere llamar la atención, pero también la necesidad de ver a sus padres unidos, la necesidad de ver que sus padres se respetan, se aman. Y la palabra de Dios, cuando ese niño está enfrentando esas necesidades y que ve esos vacíos, allí en su hogar, la instrucción de la palabra de Dios da a los niños esa fe para poder confiar en Dios y llegar a ver los milagros de Dios en la vida de sus padres, de su familia, o en esas necesidades. Crisia, y a ti en lo personal, el haber recibido la palabra de Dios desde temprana edad, ¿en qué te ayudó cuando ya fuiste adolescente y estabas esperando que llegara el amor de que toda mujer espera que llegue a su vida? Lo más maravilloso que considero que ha sucedido en mi vida es el haber conocido a Jesucristo a la edad de 14 años. Yo creo que es una edad bien crítica en la adolescencia, porque en ese tiempo estamos buscando nuestra propia identidad, y qué regalo más grande el que Dios me dio, el haberlo conocido a la edad de 14 años. Y antes yo consideraba que conocía, yo creía que sabía de Dios porque yo iba a la iglesia, pero tener un encuentro personal con Cristo es diferente porque es una comunión con Dios. Yo no necesito de personas que intercedan por mí según las enseñanzas que yo había recibido anteriormente, pero que yo directamente podía ir hacia Dios y tener esa comunión con Él y esa amistad con Dios. El haber aceptado a Cristo, eso me transformó a mí la manera de ver a Dios en una manera más personal. Y cuando tú le pediste a Dios ciertas virtudes en el novio que esperabas, cuéntanos, sí. ¿Cómo fue eso? Yo tenía 16 años y bueno, ya acepté a Cristo de 14 años, y a los 16 años estábamos en la sociedad de jóvenes, y estábamos como 5 señoritas jóvenes también ahí platicando cosas bien naturales, normales de muchachas, de que cómo queríamos a los novios, cómo queríamos que nuestros esposos, futuros esposos fueran. Bueno, yo sí sabía en mi corazón cómo quería a mi esposo, y mi amiga tenía un globo, una vejiga inflada, y ella escribió y fue alrededor de nuestro grupo y pedía que le dijéramos a ella las cualidades
de los esposos que nosotros queríamos. Y ella comenzó a escribir los deseos de cada una de nosotros. Pues como yo ya estaba bien específica qué era lo que yo quería, yo le dije a ella, bueno, en primer lugar, yo quiero un esposo cristiano, un esposo cristiano. Para mí eso, ya que yo había conocido a Jesucristo también, yo quería a alguien que compartiera esa fe conmigo, ¿verdad? Un esposo cristiano. Luego yo le pedí, ¿puedes tú? Yo le pedí a Dios también, a mi amiga escribiéndole en el globo, en la vejiga, que yo quería un esposo misionero. Porque en ese tiempo yo trabajaba, ayudaba mucho a los misioneros de mi iglesia para expandir el evangelio. Entonces yo quería a alguien que también tuviera los mismos deseos, el mismo ministerio para servirle al Señor como misionero. Así es que yo quería a alguien que fuera misionero. Luego yo quería a alguien que fuera extranjero. Y porque yo había tenido una experiencia fui a un congreso de jóvenes a Panamá, y ahí conocí a unos extranjeros de Venezuela, de Costa Rica, y quedé bien impresionada del trato que me estaban dando. Me trataban como que si yo era una reina, y me gustó ese trato. Y yo dije, pues si así son los extranjeros, yo quiero un extranjero. Y luego yo pedía a mi amiga, ella estaba escribiendo todos estos deseos que yo tenía, y era que fuera zurdo. Se preguntarán, ¿por qué zurdo? No lo sé, simplemente que me encanta todavía ver a personas que escriben con la zurda, la mano izquierda. Y luego, por último, quería que mi futuro esposo fuera gemelo, o que hubieran gemelos en su familia, porque yo también quería tener gemelos cuando me tocara tener bebés. Y para la gloria de Dios, yo conocí, un año después de esas peticiones, conocí a mi esposo en un campamento juvenil. Y en ese campamento él había venido a ayudar a unos misioneros, y fue invitado al campamento de los jóvenes. Y yo lo vi muy triste porque él no hablaba español mucho, poquitas palabras, y yo me sentí triste porque pues él se sentía como pollito fuera del ambiente. Y yo me presenté y nos hicimos muy buenos amigos. Y así sucedió. Después del campamento regresamos, orábamos, íbamos a evangelizar, y él siempre venía con nuestro grupo. Antes de irse, él me pidió escribirme. Me preguntó si me podía escribir. Yo le dije que sí, que me podía escribir. Me pidió la dirección y escribió con la mano zurda mi dirección. En ese instante, yo recibí una voz dentro de mí, que yo le llamo a esa voz la voz del Espíritu Santo. Dios hablándome, y me dijo que ese hombre iba a ser mi esposo. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Mañana se va, él regresa a los Estados Unidos. Pero la voz siguió en mi corazón y me dijo, ese hombre va a ser tu esposo. Pues pasaron 5 años, y durante esos 5 años, cuando yo ya me daba, que sentía que quizás yo no había escuchado bien esa voz, que quizás no era la voz de Dios, yo le pedí a Dios una señal, y de que Él me escribiera, me mandara carta. Y exactamente en el momento en que yo ya estaba para darme por vencida, me llegaba la carta. Luego pasaron 5 años, yo nunca tuve novio, nunca salí en citas con nadie, porque en mi corazón yo no quería desobedecer a esa voz que yo había escuchado. Yo le tenía temor a Dios. No era que yo no me había fijado en otros muchachos, claro que sí, pero el mismo temor a la obediencia, a obedecer a Dios y no dañar los planes que Dios tenía para mi vida, me hicieron esperar. Y después de 5 años yo ya estaba, como decimos, lista para tirar la toalla. Ya no quería esperar más.
Y yo le dije a Dios, una señal más, nunca más, Señor. Voy a preguntarte si de verdad tú fuiste el que me diste esa promesa. Hoy, Señor, este día quiero una llamada por teléfono. Y, Señor, si este hombre me llama por teléfono, yo voy a saber que este es el hombre que tú tienes para mí. Gloria a Dios, hermano, audiencia. El Señor puso en su corazón llamarme ese día por primera vez en 5 años. Él me llamó para preguntarme que si estaba bien que viniera a visitarme aquí a mi país. Y exactamente así sucedió. Y pues ya podríamos decir el resto es historia, porque un año después nos casamos, fuimos novios 1 año, nos casamos y hace poco celebramos 29 años de casados. Y déjenme decirles, para la gloria de Dios, tengo un esposo consagrado a Dios, ama al Señor sobre todas las cosas, es extranjero porque es norteamericano, es misionero, es más, nuestro ministerio, podríamos decir, es el llevar el evangelio a otros países. Hemos ido a México, hemos venido aquí a nuestro país a expandir, a llevar el evangelio a los niños. Y luego es misionero, es zurdo y también tiene hermanas gemelas. Todo se lo debo al Señor, que Él me dio la fortaleza para esperar a la promesa que Él me había dado. Y a Él sea toda la gloria. Gloria a Dios. Crisia, ¿y qué consejo quisieras dejarle a las señoritas que están esperando su novio, su amado? Porque habrá momentos que quizás se impacienten. Sí. ¿Y qué deben hacer ellas para cuando ya se están impacientando que no llega? Y quizás no es que esté pasando la edad, sino que ahora desde ya 12 años, 15, ya están preocupadas. Entonces, ¿qué podría aconsejarle a ellas? Pues yo aconsejaría que busquen de Dios, porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os vendrán por añadidura. Que buscar de Dios, consagrarse al Señor, obedecerle y confiar. Y es más, yo no estoy diciendo que tienen que tener una lista de cualidades como yo lo hice, no necesariamente, pero que busquen en la palabra de Dios que sea lo que sí debe de ser y no debe de cambiar en ninguna lista, es que sea cristiano, una persona que comparta la misma fe contigo, porque la Biblia dice que no nos unamos en yugos desiguales, porque no solamente en lo físico venimos a ser uno, pero también en lo espiritual, en el espíritu. Y si el compañero no tiene esa intensidad de amar al Señor y ponerlo como primer lugar en su vida, van a haber problemas en el futuro en matrimonio. Pero si la prioridad tuya es que sea cristiano tu compañero o compañera, lo demás el Señor se va a encargar, porque la unidad espiritual, ahí va a fluir las demás cosas. Así que, joven, si tú estás esperando todavía a esa tu mejor parte, ¿verdad? La mitad tuya, espera en el Señor y confía, y luego estás seguro que tiene tu misma fe en Cristo. Ese es mi consejo. Muchas gracias, Brenda. Bueno, Dean, mientras transcurrieron esos 5 años, ¿en qué pensaba usted allá cuando le escribía a aquella joven que cuando usted vino a un campamento la conoció? Ahí la vio por primera vez. Oh, yo estaba pensando que siempre yo sentí que era una mujer como yo quería para esposa, que era que noté en ella con un gran amor por Dios, que vi en ella como la presencia de Dios, como brillaba de ella. Y eso era lo más que me atrajo de ella, que vi eso. Y que
yo solo quería seguir la voluntad de Dios y quería su voluntad en mi vida. Y estaba orando a Él yo no sabía en ese tiempo, Dios no dijo a mí que ella iba a estar mi esposa, pero yo estaba listo para su voluntad. Podríamos decir que en el tiempo que usted decidió hacer esa llamada y luego hacerle una visita a su país de origen, era porque en ese momento era el tiempo del Señor. Sí, yo sentí que ella, como tal vez para 6 meses antes de llegar, que yo estaba pensando que ella iba a ser mi esposa, pero yo quería venir a El Salvador para visitarla, para estar seguro. Y ya yo sentí cuando visité con ella que ya estaba la voluntad de Dios. Bueno, usted ha señalado que tenía ciertas características, ella, las cuales usted las vio, y eso lo motivó para continuar en esa relación lejana, pero muy cercana, porque estaba Dios de por medio. Amén. Preparando los corazones de ustedes. Y acaba de mencionar Dorita que han tenido 29 años de matrimonio. Creo yo que en todo matrimonio hay situaciones buenas, otras situaciones que vienen que pueden como desestabilizar el matrimonio, o pueden venir pruebas duras. ¿Ha habido esa situación en ustedes? Sí, realmente nuestros primeros 4 años de matrimonio fueron bien difíciles. La razón porque, pues, obviamente hablamos diferentes idiomas. Él habla inglés y yo hablo español, o hablaba, ¿verdad? Y luego que las culturas diferentes. Luego aún el clima en los Estados Unidos donde vivimos, totalmente diferente aquí al nuestro, y fue una batalla fuerte. Y yo había momentos que él me decía una palabra y yo la interpretaba totalmente diferente a lo que él quería decirme, y así nos llevó batallando los primeros 4 meses. Y sí recuerdo muy bien que una vez yo dije, hasta aquí llego, no más. Ay, yo extraño a mi familia, yo me regreso. Yo estaba dispuesta hasta a dejar a mi esposo, pero otra vez la voz del Espíritu Santo, Dios me reveló y me enseñó un cofre con muchos tesoros allí en ese cofre. Y Dios me dijo, así como ese cofre es tu esposo, está listo, lleno de tesoros, pero tú tienes que descubrirlos, tú tienes que abrirlos. Y déjenme decirle, ha sido de gran bendición el perseverar en el matrimonio, no darnos por vencida. Es cierto que teníamos y aún todavía tenemos diferencias, pero hay un reto para el esposo, la esposa, descubrir esos tesoros que cada uno de nosotros tenemos. Y si nos obedecemos a Dios y nos quedamos y perseveramos en el matrimonio, Dios nos va a ayudar a encontrar esos tesoros que tienen nuestros esposos y esposas. Dean, ¿cómo surgió el amor si ustedes estaban alejados uno del otro, pero solamente mantenían esa comunicación por carta? Cuéntenos, porque realmente es lindo saber cómo el Señor obra para que ese amor en un día pudiera realmente plasmarse en un matrimonio. Yo siempre estaba como escribiendo a ella y a veces me tardé unos meses, pero al fin ya escribí una carta y ella bien pronto ya llegó la carta de ella. Y yo siempre quería regresar, pero no tenía oportunidad para 5 años para regresar. Pero siempre quería visitar a ella más, porque yo estaba bien feliz que ella amaba mucho a Dios. En ese tiempo usted se estaba preparando. Tengo entendido que usted es una persona
experta en aviones. Sí, yo estoy trabajando de inspector de aviones y entonces ella, cuando yo fui a estudiar y con ella y estaba bien feliz para estar buscando, como eso sentí que era la voluntad de Dios. Hacemos viajes de misiones casi cada año, pero así estamos felices ahí en nuestro hogar. Gracias a Dios. Ustedes tienen un ministerio de las misiones. Ustedes van a diferentes países y es con los niños. Sí. Y otra forma también en que ustedes hacen misiones es apoyándolas, porque hay 3 formas de colaborar en misiones: Sí. orando, con las rodillas, con los pies, que es yendo, y también con las manos, que es ofrendando para las misiones. Entonces, tengo entendido de que ustedes apoyan las misiones ofrendando también. Sí. Realmente en los 3 aspectos, porque sí oramos por los misioneros para que Dios los guarde y les ayude y les provea y les expanda su ministerio. Y luego también hemos ido a México, a Argentina, aquí a El Salvador. Hemos venido con grupos de miembros de nuestra iglesia para apoyar, colaborar. Más que todo en los pueblos, con los niños. Gracias a Y Dios. luego económicamente, porque el Señor nos ha bendecido, podemos ayudar también económicamente. Dorita hizo mención, Dean, de que usted es descendiente directo de uno de los presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln. ¿En qué generación está usted después de él? Yo soy como como 8ª generación abajo de él. ¿Y viene su parentesco por el lado de su padre o de su madre? De los dos, de verdad, por el lado Lincoln, de mi papá, ya tengo relación y yo he visto la genealogía de eso. Pero también de mi mamá, la de mi mamá, ella tiene relación con la mamá de Abraham Lincoln, por el lado de Hanks, el apellido de la mamá de ella. O sea que por los 2 lados usted resulta familiar de él. Bueno, qué interesante y también qué privilegio, ¿verdad? Amén. Que tenemos aquí como invitado a un descendiente de Abraham Lincoln, pero sobre todo a un hijo de Dios. Y qué bien, porque realmente uno se lleva sorpresas. Pero me decía o nos contaba usted de que le habían visitado como pariente del presidente Abraham Lincoln. Que de una compañía de televisión que llamaron a nosotros para entrevistar a nosotros, porque nuestro hijo se llama Abraham Lincoln. Y entonces estaban haciendo un especial para el 200 años de aniversario del nacimiento de Abraham Lincoln. Y llegaron para entrevistarnos en nuestra casa. ¿Cómo no? Bueno, hoy vamos a volver mientras Crisia oraba al Señor. ¿Qué hacía usted en esos 5 años? Vamos a hablar de esos 5 años. Yo escribí a ella y yo estaba feliz para recibir la respuesta de ella, pero que yo siempre quería regresar aquí a El Salvador, pero también eso era en el tiempo de la guerra y era un poco peligroso para llegar, pero al fin, después de 5 años, yo había pasado a México trabajando en misiones ahí, entonces porque estaba cerca, yo llegué aquí a El Salvador para visitar a ella, así como 5 años después de la conocí. Qué importante es lo que la hermana decía al comienzo del programa, de no dañar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque podemos ver que aunque no han dejado de tener situaciones difíciles en el hogar,
que ustedes estaban seguros que era la voluntad de Dios. Sí. Pero podemos ver que estos 29 años el Señor los ha sostenido, los ha fortalecido, pero que también el propósito de Dios se ha cumplido en cada uno de ustedes, aportando a la obra de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, Dean, muchas gracias. Gracias, Crisia. Gracias. Podemos ver a través de estas vidas cómo la fe y el conocimiento de Dios ha sido fundamental para que ellos acepten los desafíos que demanda una buena relación matrimonial, una familia, porque tienen hijos, esperan una nieta. Pero cualquiera que sea el reto, el desafío que tu familia o tu matrimonio esté enfrentando, yo te digo, ten fe en Cristo para que puedas descubrir los tesoros que hay, no solo en tu cónyuge, sino los tesoros que hay al llevar una vida de fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que dio su vida por amor a la humanidad, para perdonarnos nuestros pecados, pero también para darles respuesta a esas necesidades de pareja, a esas necesidades de los niños, porque los niños enfrentan esas necesidades que cualquier adulto, las necesidades de vencer el miedo a la vida, las necesidades de vencer temores, las necesidades de superar la soledad, el abandono. Esas necesidades pueden ser cubiertas a través de la fe en Cristo Jesús. Retomo las palabras de Crisia. No te des por vencido y descubre los grandes tesoros que hay en la palabra de Dios para ti y para tu familia. Hasta el próximo programa y que Dios te bendiga. Nos despedimos con Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.